7 curiosidades sobre el idioma finés, más un punto que es extremadamente importante si es que quieres aprender finés. Punto número 1. El finés se lee como se escribe. Bueno, casi. Porque si lo comparamos con español, pues sí hay algunas diferencias en la pronunciación y seguramente, como me estás escuchando a mí, pues te das cuenta de algunas de las diferencias. Por ejemplo, la R para los finlandeses no es suavecito como en español, como la R es suave o la R que me cuesta mucho trabajo suavizar mis Rs. Porque en finés la R es mucho más fuerte, es perkele, muchas Rs. Por ejemplo, también la D en finés es suave, es D. ¿Cómo me cuesta trabajo decir, por ejemplo, la palabra padre? Porque yo lo quisiera decir en finés padre. También la letra S, que en español es mucho más suavecita que en finés y la verdad hasta la fecha no me sale bien la S en español, lo más que intento. Pero bueno, sin meternos tanto en diferentes detalles, tengo una clase gratuita sobre la pronunciación. Si te interesa conocer cuáles son los 10 puntos o las 10 diferencias básicas entre la pronunciación del finés y en español, para no caer en esos errores a la hora de querer pronunciar finés, pues aquí en la descripción encuentras el enlace a esa clase gratuita. Punto número 2. El finés se caracteriza por tener muchas dobles vocales y dobles consonantes. Si empezamos de mi nombre, Hanna, que por cierto no me presenté todavía, soy Hanna, soy finlandesa, pero ya llevo 10 años viviendo aquí en México y me dedico a enseñar finés y dar a conocer la cultura finlandesa en español. Entonces, pues mi nombre se escribe con doble N, Hanna, no se pronuncia Hanna. En finés esa doble N es una N muy larga, Hanna. Aunque pues es muy común que aquí en México me digan Hanna con una N más corta, no pasa nada, aunque en finés significa llave de agua o grifo. Otro ejemplo, kuka es quién, kukka es flor. Kuka, kukka. Lo que yo siempre digo es que lo que hace la diferencia en la pronunciación de alguien nativo y alguien no lo es, o sea, si tú quieres sonar como nativo, lo que necesitas hacer es alargar muchísimo las vocales y más que nada las consonantes. Yo siempre digo que cuando veas 2 consonantes o vocales, piensa que son 3, 4, 5, 6, no importa. Mientras más larga te salga, mejor, porque ahí sí vas a sonar a finlandés. Entonces, cuando sales de tu zona de seguridad, que, ay no, ya estoy alargando mucho, es que estás alargando suficientemente y suenas como nativo. Punto número 3. En finés las palabras no tienen artículo como en español. ¿Qué son los artículos? Los artículos son como en español el o la o un o una. Por ejemplo, el perro o la flor o un coche, una casa. Esos son los artículos, ¿sí? En finés esas pequeñas palabritas simplemente pues no las tenemos. Por eso también escuchan que yo me hago unas bolas con los artículos porque simplemente para mí no existen. Y mucho menos que sean masculino y femenino, porque en finés no tenemos género. Las palabras no tienen género. Por eso yo hago muchos errores con si una palabra es él o la, o con qué artículo va, porque no existe en mi configuración para nada. Entonces sí, efectivamente, en finés las palabras no tienen género e incluso cuando hablamos de una persona, no separamos si es él o ella, sino que siempre en el finés estándar oficial es han, significa tanto hombre como mujer, o sea, él o ella, han. Pero en realidad cuando hablamos en finés tenemos otra palabra que es se. Se sería como ello o como en inglés it. Se refiere más bien como animales, cosas y objetos. Pero en el finés hablado, en puhekieli, juntamos todo y usamos se de personas, animales, cosas, objetos, piedras, lo que sea. Todo es siempre se.
sin distinguir si es masculino o femenino, si es una cosa viva o no viva, todo es uno. O sea, el finés es un idioma muy incluyente. Punto número 4. En finés tampoco tenemos preposiciones. O sea, todas estas palabras pequeñitas que en español hay un montón, que son los artículos como los, las, el, la, etcétera, y las pequeñas palabritas que se llaman preposiciones, que es como a un lugar, o estás en un lugar, o vienes de un lugar, o vas para allá. Esas pequeñas palabritas en finés tampoco las tenemos. Y ya te estarás pensando, entonces, ¿cómo? ¿Nada más juntamos palabras así una detrás de la otra? Sí y no, porque tanto los artículos como las preposiciones, la verdad sí son palabras muy importantes. Y en fines, esos son casos gramaticales que los vamos añadiendo al final de la palabra. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la palabra coche es auto, en fines, muy fácil, una palabra muy internacional. Si en español decimos, estoy en el coche, o sea, quieres decir en el coche, estás dentro del coche. En finés, como no tenemos ese en ni tampoco el, nada más tenemos la palabra coche, auto, pues a ese auto le vamos a añadir una terminación o, gramaticalmente hablando, un caso gramatical. Sa. Ese sa igual a en. Entonces, si yo digo auto sa, es en el coche. Entonces, todas esas pequeñas palabritas, preposiciones, etcétera, se van añadiendo al final de la palabra. Aquí viene el punto que mucha gente dice que, ay, es que el finés es un idioma muy difícil. Yo diría que no, porque no hay ningún estudio científico que de verdad demuestre que finés sea un idioma excepcionalmente difícil, porque aparte depende con qué lo comparamos, ¿sí? A mí siempre me gusta decir más que el finés es diferente. Y este es uno de los puntos que hace que justo que el finés es diferente al español, porque en vez de poner como las palabras pequeñas, estas antes de la palabra principal, en finés son terminaciones. Entonces hay que cambiar como el chip en nuestra mente, pero no es que sea difícil, es diferente. Punto número 5. Otra de las cosas diferentes del finés es que en finés las palabras tienen raíces. ¿Qué significa eso? En español, por ejemplo, los verbos tienen raíces. Por ejemplo, si yo quiero conjugar el verbo trabajar, pues necesito saber que la raíz del verbo es trabaja y de allí empiezo a conjugar. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, ustedes trabajan. Entonces, trabaja es la raíz a la que ponemos las terminaciones, correspondientes a cada persona. En fines, obviamente los verbos también tienen eso, pero las palabras también. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir finlandés, como persona finlandesa, es suomalainen. Pero si yo quiero decir los finlandeses, suomalaiset, le pongo la T del plural y tenemos la raíz suomalaise a la que le puse el plural. Ese es un punto que hace que el finés sea diferente. No difícil, sino diferente. Punto número 6. Esta es una muy buena noticia. En finés no tenemos verbos irregulares. ¿Qué son los verbos irregulares? A ver, conjúgame el verbo satisfacer. En todas las personas y en todos los tiempos. Ajá, esos son los verbos irregulares. Exactamente. O el verbo caber. ¿Sí? Esos son los verbos irregulares. Que en español son un montón, porque pues cuando te empiezan a enseñar español, pues te dicen que bueno, pues están los verbos que tipo trabajar, que pues fácilmente le sacas la raíz y empiezas a conjugarlo. Pero luego, pues tenemos una lista de verbos que son irregulares, que de hecho es una lista larguísima, 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 y de hecho son los verbos más comunes también. Por eso, cuando quieres decir yo soy, pues es el soy, pero tú eres y él es. Y nosotros somos. Y ustedes son. Ah, bueno, pero luego entonces, yo voy, pero tú vas. Y él va, pero nosotros vamos. Y ustedes van. Pero luego en el pasado es yo fui o yo iba.
y no se te explota la cabeza, eso no lo tenemos en finés. Y la otra cosa es que los finlandeses no tenemos futuro. Escuchaste correctamente, no tenemos futuro. Porque simplemente en la conjugación de los verbos no lo tenemos. No podemos decir en finés, yo voy a ir al súper mañana. O, ¿qué vas a hacer mañana? O, ¿irá a llover en la noche? Ese futuro no lo tenemos. Simplemente, los finlandeses siempre hablamos en presente cuando nos referimos al futuro. Porque si nos ponemos muy filosóficos, pues al final el presente es lo único que existe. El futuro no existe todavía, tampoco el pasado. Pero lo único real es el presente. Y último punto, el punto número 7, es que en finés la palabra no, o sea, ei, es un verbo. ¿Qué significa eso? Que conjugamos el no según todas las personas. O sea, sería como decir en español, bueno, yo no. Bueno, ahí no cambiaría, pero tú nos. Él no. Nosotros nomos. Ustedes non. Mä en, sä et, se ei, me ei, te ette, ne ei. Esa es una cosa bien curiosa. Diferente nuevamente, no difícil, diferente. El último punto que dije que íbamos a ver 7 curiosidades más un punto muy importante. Es un punto que ya vimos, de hecho, en el video anterior. Si no lo viste todavía, pues aquí lo puedes ver. Si tú quieres aprender finés, tienes que decidir cuál forma del finés quieres aprender. Que si quieres aprender el finés estándar escrito, que es escrito justamente porque nadie lo habla, o si quieres aprender el finés hablado, que es el finés que todos los finlandeses usamos en todas las circunstancias de nuestra vida, siempre, porque no es que este finés escrito estándar sea una versión formal y el hablado informal, porque en finés no tenemos eso, sino que siempre usamos el finés hablado. Muchas gracias por haber visto el video hasta acá sobre las curiosidades del finés. Si te interesa aprender finés conmigo, aquí en la descripción puedes encontrar los enlaces también a la clase gratuita sobre la pronunciación. Siempre se me olvida esta parte, pero como siempre dicen los grandes youtubers, es que suscríbete a mi canal y dale like a este video para que más personas lo puedan ver. Y si ya has estudiado finés, me encantaría saber ¿qué es lo que a ti más te ha llamado la atención en finés? ¿Qué es lo que a ti se te ha hecho lo más curioso del finés? Te leo aquí en los comentarios. Moikka! Hasta la próxima.